Bueno, buenos días. Para nosotros ha sido muy grato el poder constatar que este seminario ha sido convocado por ambas asociaciones. Lo conversamos antes. Nos parece que estamos avanzando en el desarrollo de energías renovables en Chile, no solo con proyectos concretos, no solo con una capacidad cada vez mayor, sino también estamos avanzando muy seriamente en el nivel de discusión y en los actores que estamos discutiendo. Y eso creo que probablemente es el mayor de los avances y lo que nos augura un futuro en el cual podemos generar un desarrollo de la matriz en su conjunto que ojalá sea socialmente eficiente. La intención de mi presentación, tal como me lo pidieron los organizadores, es bajar un poco a entender un poco mejor qué sabemos hoy día de nuestros recursos, qué sabemos bastante más de lo que sabíamos antes de nuestros recursos renovables, y cómo eso también nos va a empezar a abrir nuevas preguntas. Primero un poco de contexto de las motivaciones que tenemos como gobierno, como Estado, en el desarrollo de energías renovables no convencionales. Y en particular este gobierno que está impulsando una agenda de energía que ha venido a ratificar una serie de objetivos de política energética que son objetivos hoy día transversales en la mayoría de las políticas energéticas a nivel mundial. Y donde además, que son los objetivos, perdón, de eficiencia económica, de seguridad de suministro y de sustentabilidad ambiental. Y donde además, en Chile, nos incluimos, dada nuestra condición todavía de país con niveles de inequidad significativos, incluimos un objetivo de equidad e integración social. Pero de los tres objetivos clásicos que tenemos a nivel internacional para la política energética, eficiencia, seguridad y sustentabilidad, en general las renovables suelen aportar sin gran discusión a dos de ellos, a la seguridad de suministro y a la sustentabilidad ambiental. Y siempre se suele cuestionar si es que aportan por el lado de la eficiencia. En ese contexto es muy importante tener presente que desde la lógica de la política, las energías renovables no son un objetivo en sí mismo. Un mayor desarrollo de las energías renovables no lo buscamos como un objetivo en sí mismo, sino como un instrumento que pueda hacer funcional a estos otros objetivos de política. Y la verdad es que en el caso de Chile, a diferencia de la mayoría de las otras realidades en el contexto internacional, salvo contadas excepciones, un mayor desarrollo de energías renovables no convencionales puede ser un instrumento que ayuda a el logro de los tres objetivos principales de política energética: seguridad, eficiencia y sustentabilidad ambiental. Es muy difícil encontrar instrumentos que apunten al logro de estos tres objetivos. Los objetivos en general suelen estar un poco en tensión. Tenemos la suerte en Chile de que eso es posible con energías renovables, es posible con eficiencia energética, tal vez es posible con otras tecnologías. Pero ¿por qué eso pasa en Chile? Se da por un conjunto de factores que no es muy fácil encontrar en el contexto internacional. El primero de ellos es que somos un mercado eléctrico pequeño, por lo tanto podemos descremar de alguna forma. Los muy buenos proyectos renovables, no tienen que ser tantos, no tienen que ser decenas de gigas para generar un aporte significativo en nuestra matriz. Tenemos un potencial eólico, solar, geotérmico, biomasa, bastante grande aún sin desarrollar. Recién lo estamos empezando a desarrollar. Es más, nuestro potencial hidroeléctrico aún tiene un gran aporte que hacer a nuestra matriz. Estamos favoreciéndonos de la consolidación tecnológica internacional. Vimos la experiencia recién de España que nos muestra cómo han sido un motor para el desarrollo tecnológico de la energía eólica en particular. Nosotros estamos favoreciéndonos de esos esfuerzos que se han hecho en el contexto internacional, favoreciéndonos por el lado de tecnologías que son seguras hoy día, que no hay incertidumbre sobre su desempeño, pero también tecnologías que son cada vez más baratas. Y la mala noticia propia de nuestro país es que hoy día estamos en unas condiciones de precios que son muy distintas a las que tuvimos a principios de la década pasada y que probablemente vamos a lograr superar en parte esa condición de precios, pero no vamos a volver a llegar a niveles como los que alguna vez tuvimos. Estos cuatro elementos: mercado eléctrico pequeño, potencial elevado, consolidación tecnológica y precios en Chile, nos hace a nosotros estar convencidos que es perfectamente posible desarrollar una cartera de proyectos de energías renovables no convencionales
plenamente competitiva y plenamente viable sin subsidios. Y por lo tanto, aportando a los 3 objetivos de política energética. Además está decir que la evidencia de alguna forma ya está mostrando eso. O sea, esa figura muestra la evolución de la capacidad instalada en energías renovables no convencionales desde el año diciembre del 2005, que es más o menos la fecha. El año 2005 es cuando empezamos las primeras políticas que estaban empujando al desarrollo de energías renovables, primero con políticas de tipo subsidios a preinversión, cosas de ayudar a madurar cartera. En realidad, el 2004 ya hicimos los primeros avances vía la Ley Corta 1 y en el 2005 vía reglamento de pequeña y media generación de distribución. En 2005 uno lo puede tomar como un año de partida. Y empezamos con del orden de 2% de la capacidad instalada con energías renovables no convencionales y a finales de este año vamos a estar ya con un 10%, tal vez 11% de capacidad de energías renovables no convencionales. Con, además, más de 19.000 megawatts en proyectos aprobados en tramitación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental, con más de 100 proyectos nuevos que se han incorporado desde el 2007 a la fecha, casi todos ellos vinculados a nuevos actores, a nuevas empresas. Y tal vez el elemento más interesante es que cada vez con una mayor diversidad en los modelos de negocios que están dispuestos a asumir los desarrolladores de proyectos, que fue siempre como el gran desafío, cómo se creaban condiciones de entorno de mercado que fueran atractivas para estos desarrolladores y sobre todo muchos de los cuales venían acostumbrados, internacionales, venían acostumbrados a esquemas donde el riesgo comercial no existía, sino estaba cubierto de otra manera, cubierto por el Estado de otra manera. El desafío en Chile fue no tienen que entrar también asumiendo riesgo comercial, si bien hicimos un par de leyes que apuntan a acelerar un poco el desarrollo del mercado, siempre el riesgo comercial estuvo. Y hoy día vemos que se está asumiendo ese riesgo y se están encontrando modelos de negocios cada vez más interesantes, incluso modelos asociativos que están pudiendo asumir estos riesgos. Nos hace también prever, por lo tanto, que son actores que ya no solo contribuyen a la diversificación de la matriz, sino también están contribuyendo a la diversificación de actores y esperamos que contribuyan a diversificar la competencia, mejorar la competencia del sector. Esto nos hace pensar esta condición, que es una condición de una matriz con una mayor participación de energía renovable, pero también con los actores que están detrás de estos proyectos, con un grado de maduración y entendimiento del mercado eléctrico chileno muy grande, que estamos en una nueva condición para el desarrollo de energías renovables no convencionales en Chile. Ya lo dijo muy bien Hugh hace un momento. Estamos en una situación en la cual probablemente ya hemos asumido que las energías renovables llegaron para quedarse y que van a seguir profundizando su participación en el país y que eso tiene un motor que es un motor de mercado. Ni siquiera está hoy día siendo el Estado con políticas de fomento el que está empujando este desarrollo. El motor fundamental del desarrollo renovable hoy día en Chile es de mercado. Y prevemos que esto va a continuar. ¿Y por qué va a continuar? Principalmente porque el tipo de potenciales que aún no hemos desarrollado es muy bueno. Y quiero de ahora en adelante mostrarles un poco más de por qué decimos que es muy bueno. Hemos dado un salto sustancial en el conocimiento de nuestros recursos renovables en Chile en los últimos años. Y lo relevante de eso es que sabemos hoy día que hay proyectos que pueden seguir desarrollándose como negocios viables por sí solos. Y por lo tanto, la nueva etapa en la que nos estamos ya no se hace la pregunta que nos hacíamos hasta tal vez 2 años atrás, de si los proyectos son competitivos en Chile. Sabemos que son competitivos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son competitivos. Sino la pregunta que se nos abre es, bueno, ¿qué otros costos tiene esto? ¿Cuáles son los costos sistémicos que nos acarrea? ¿Realmente sigue siendo una contribución al objetivo de la eficiencia que persigue la política energética, una alta penetración de energías renovables, o nos va a traer a un punto de inflexión en que estos costos van a empezar a subir? Ya no solo nos vamos a poder favorecer de los menores costos de cada proyecto y que eso está reflejando la baja, debería reflejar a los precios a la baja, sino tal vez vamos a tener que empezar a pagar más por otros componentes y perdiendo estos beneficios y ya no siendo una contribución a la eficiencia de la política energética.
Entonces la pregunta que se nos abre desde el mundo de la política, del mundo del gobierno, no del mundo no necesariamente del negocio, es cuál es el nivel de participación de las energías renovables no convencionales que es socialmente eficiente para el país. Y es una pregunta abierta, todavía no tenemos respuesta. Y esa pregunta tiene varios elementos que contestar, algunos más difíciles porque tenemos menos información y porque son en algunos casos un poco más subjetivos, como por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de las externalidades ambientales y sociales, cómo las valoramos, o las externalidades sobre otras actividades económicas, que son preguntas muy válidas, que han sido el motor del desarrollo tal vez de las renovables a nivel internacional, pero que en el contexto nacional aún nos cuesta poder objetivizarlas por el nivel de información que tenemos. Ese es un tipo de pregunta para poder responder cuán socialmente óptimo es la expansión de energías renovables. Y hay otra que es mucho más tangible, mucho más concreta, mucho más propia de los actores que han estado siempre involucrados en la discusión del sector energía en Chile, que tiene que ver con los impactos económicos sobre los sistemas eléctricos en su conjunto, es decir, y principalmente, cómo gestionamos la variabilidad de las nuevas fuentes de energía y cómo nos hacemos cargo de la transmisión y eventualmente de los respaldos que pueda tener esto. Esa es una pregunta que podemos aproximarnos a su respuesta, que nos es más cercana, al menos. Y la otra pregunta, que también es muy válida y cada vez más válida, por lo incierto que está siendo la evolución futura del sector energía, no solo en Chile, sino en el mundo, es cuáles son los riesgos sobre esos impactos económicos que los diversos futuros posibles tienen, dado un mayor nivel o menor nivel de participación de la energía renovable o una estructura de la matriz en particular. Son preguntas que ya nos podemos aproximar a tratar de responder. Y lo primero que constatamos, y lo pudimos ver recién en las dos presentaciones de la experiencia española, es que no hay que tenerle miedo a estas preguntas ni hay que ir superando algunos mitos. Lo primero que hay que superar es que es factible la incorporación significativa de energías variables. Los sistemas pueden operar de manera segura, pueden operar de manera confiable. La discusión, por lo tanto, no es esa. La discusión es cuánto va a costar. Siempre es posible gestionar altos niveles de participación de energías renovables. Todo depende, la pregunta es cuánto cuesta. ¿Y por qué siempre es posible? Porque son múltiplos el pool de herramientas que tenemos, que van desde mercado hasta nueva infraestructura de almacenamiento, con la cual uno puede incorporar a la gestión de un sistema para hacerse cargo de esa variabilidad. Y esas son herramientas que hoy día están más o menos probadas, algunas más complejas de implementar que otras, pero hoy día tenemos ese pool de herramientas. La pregunta es cuánto va a costar. Por suerte, ya estamos dando algunos pasos en Chile para responder esa pregunta. Y digo algunos, porque como hasta hace muy poco nos preguntábamos cosas distintas de las energías renovables, principalmente si eran competitivas o no, recién estamos empezando a estudiar esta materia en Chile y no se va a responder en 2 días. No se va a responder en 2 días porque el tema es complejo, porque la información que necesitamos para sacar las conclusiones no necesariamente la tenemos y porque el conjunto de supuestos iniciales para poder hacer los análisis tienen distintas visiones y tenemos distintas visiones de cómo podrían evolucionar en el tiempo. Entonces, ponernos de acuerdo en cómo hacer esta interpretación de lo que podría pasar a futuro con el impacto en energías renovables y sus costos no va a ser una tarea sencilla. La buena noticia es que ya empezamos en el país a analizar esto. Tenemos varios estudios, por lo menos unos 3 estudios a nivel académico que han abordado el tema y desde el punto de vista gubernamental llevamos trabajando con la cooperación alemana ya hace 3 años en poder generar las herramientas de análisis que nos permitan profundizar esto. Tenemos montado hoy día una herramienta que son básicamente 3 etapas, donde por un lado hemos hecho un esfuerzo muy significativo de poder entender el comportamiento de nuestros recursos renovables, principalmente de los variables, cuando digo variables, eólico, solar y también hidroeléctrico, y eso es nuevo, sobre todo en el tema eólico. La información que teníamos hasta hace poco estaba muy influenciada y las opiniones que teníamos hasta hace poco muy influenciadas por lo que conocíamos de los proyectos eólicos en la cuarta región, que son proyectos que dan cuenta de una condición muy particular,
de un régimen local muy particular y no necesariamente de un buen régimen de viento. Por el contrario, hoy día sabemos que eso no es así. Los primeros proyectos no necesariamente dieron cuenta de condiciones de selección de un buen emplazamiento, sino era lo que se podía hacer en ese momento. Hoy hemos hecho un esfuerzo significativo, muy significativo, en entender el comportamiento de múltiples zonas de nuestro país, desde el punto de vista de la producción de sus recursos renovables, que es necesario, imprescindible para poder dar el análisis del impacto de las energías renovables en la operación del sistema. Tenemos herramientas clásicas ya montadas no solo por nosotros, sino por múltiples actores para hacer análisis de escenarios en busca de mínimos óptimos a partir de futuros posibles, de distintos supuestos de combustibles o de costos tecnológicos. Y finalmente, tenemos montadas también herramientas metodológicas que nos permiten simular el impacto operacional, los costos adicionales en seguridad y calidad de servicio, tanto para los sistemas interconectados del Norte Grande, Central, como para ambos operando en sincronismo. Ya tenemos unos primeros estudios sobre esas materias, donde evaluamos como 34 escenarios. La verdad es que no los quiero mostrar, si bien son públicos, ustedes los pueden bajar de nuestra web, no los queremos mostrar, les voy a contar un poco más adelante por qué, porque no queremos tratar de dar una señal de que tenemos ya posturas tomadas. Estamos en un proceso de discusión que queremos abrir lo más posible sobre estas materias y no tratar de dar señales con algunas posturas. Quiero sí ahora avanzar en algo que me pidieron para esta presentación, que es cuánto más sabemos hoy día de nuestros potenciales de energías renovables. Y donde se ratifican algunas cosas que nos mostraron nuestros exponentes de España, que en Chile todavía parecen como un poco mitos, pero que cuando uno empieza a trabajar con información un poco más completa, va tomando ciertas constataciones. Hay un estudio, que es el que está ahí, que ustedes pueden bajar de nuestra página web, que hace este análisis para energía eólica, solar e hidroeléctrica desde Arica a Chiloé. Un estudio que es una metodología relativamente clásica, que parte de análisis numérico, de simulaciones de condiciones meteorológicas sobre todo el territorio, con una resolución en algunos casos de 15 minutos, y que nos permite tener información con resoluciones de 1 kilómetro, sobre todo el territorio nacional, y que cuando lo contrastamos con las observaciones que teníamos del régimen de viento orientado a generación eólica, estaciones de proyectos eólicos, como con estaciones de monitoreo solar, la verdad es que se comportaron bastante bien. Y cuando digo bastante bien, con diferencia generalmente de un 5% y en muchos casos tendiente el modelo a subestimar los resultados respecto a lo que estábamos observando. Tenemos una metodología de modelación numérica sobre la cual se aplican cálculos de producción a partir de equipos de las curvas o los comportamientos clásicos de equipos de generación. Aplicamos restricciones territoriales, principalmente vinculadas a zonas urbanas, zonas con algún grado de protección, donde ya vemos que hay cierta incompatibilidad en función de algunas tecnologías, y obtenemos la densidad o el potencial en el país. El análisis estuvo principalmente orientado solo a proyectos que están integrados al mercado eléctrico, o sea, no miramos pequeños proyectos, solo grandes proyectos. No consideramos autoconsumo y consideramos que prácticamente no consideramos restricciones de transmisión, o sea, proyectos que necesitaran líneas de 100 kilómetros igual los consideramos, porque como estamos viendo grandes proyectos, creemos que esa longitud de líneas puede ser absorbida por grandes proyectos. Aquí hay un resumen de las restricciones territoriales, la presentación la voy a quedar. Lo único que quiero destacar acá, que el principal tal vez elemento que significa filtrar el territorio fue el nivel de producción mínima que le pedimos a los proyectos. En el caso eólico pedimos como mínimo un factor de planta de 30%, en el caso fotovoltaico depende de la tecnología si era con seguimiento en un eje o sin seguimiento en un eje, variaba, pero por ejemplo para seguimiento en un eje también le pedimos un mínimo de un 30%. Para solar termoeléctrica, que nosotros lo que simulamos fue una planta cilíndrica, de concentración cilíndrico-parabólica, le pedimos un 50% como mínimo de factor de planta para 7,5 horas de acumulación, y en el caso hidroeléctrico también solicitamos que los proyectos fueran con factor de planta superior a 50%.
No me voy a tener mucho en el caso hidroeléctrico, lo único que les quiero decir es que nos dio un potencial del orden de más o menos 12.500 megawatts. Es un potencial que puede estar creciendo porque la metodología se basa en los derechos de agua otorgados hasta diciembre del 2012 y a partir de esos derechos de agua permite identificar potenciales centrales hidroeléctricas mediante la agregación de esos derechos. Por lo tanto, tenemos una cartera también potencial identificada, georreferenciada, desde Aconcagua hasta el río Puelo, de 1.080 potenciales centrales hidroeléctricas que todavía hoy día no están operativas. En el caso del potencial fotovoltaico no hay grandes novedades. Evidentemente sabemos, como es previsible, que los mejores recursos van a estar en el Norte Grande. Cuando digo Norte Grande es del río Copiapó hacia el norte, donde se prevén, donde están los mejores recursos, entiéndase factor de planta sobre el 30% para proyectos con seguimiento en un eje. No es descartable que también tengamos muy buenas zonas en la cuarta región, pero el gran potencial lo tenemos en el Norte Grande. Y donde sí empiezan a aparecer cosas nuevas y que nos van a ayudar a la discusión de la integración de la energía renovable, ¿qué pasa con la variabilidad de estos proyectos? Como tenemos simulaciones horarias, en algunos casos, en el caso fotovoltaico, en el caso solar, por más de 8 años tenemos simulaciones horarias, podemos estimar la variabilidad. Y por ejemplo, nos encontramos que, tal como se mostraba en la experiencia internacional, en el caso fotovoltaico en Chile, la variabilidad interanual no supera el 2%. Entonces, si uno mira la generación fotovoltaica con una lógica, no de cómo gestionamos, no como aporta a el manejo de horario, sino como aporta a la suficiencia del sistema en su conjunto, tenemos una energía muy constante en una mirada anual, que no la tenemos lamentablemente con energía con la cual estamos acostumbrados a vivir y que ya sabemos gestionar muy bien, que es la generación hidroeléctrica, y donde tenemos que sufrir con no un año seco, sino a veces con un grupo de años secos seguidos, como el que hemos vivido hasta hace muy poco. Entonces, esta es desde esa mirada, de la mirada de la suficiencia, la energía solar es una energía que puede ayudarnos. En el caso del potencial eólico, logramos identificar al menos 8 zonas distintas, y cuando digo distintas es con regímenes de viento distintos, que nos da también una mirada de la posibilidad de complementariedad que puedan tener estos regímenes. Estábamos acostumbrados, decía yo, a mirar el tema eólico en Chile desde la experiencia de la cuarta región costa, y sacamos a veces conclusiones a partir de eso, y la verdad es que ese es un régimen de viento, y en Chile tenemos muchos regímenes de viento, no necesariamente correlacionados entre sí. Sabemos que al menos hay 8, 3 de ellos en el Norte Grande, algunos tan cercanos entre sí, no logro, ahí está, tan cercanos entre sí que los separan unos pocos kilómetros, pero que tienen comportamientos totalmente distintos. Uno con un régimen diurno muy significativo y otro con un régimen diurno no, que lo complementa. Entonces, la mirada hoy día que podemos hacer, o el análisis que podemos hacer, dada esta información, es totalmente distinto al que teníamos antes. Nuevamente volviendo a la variabilidad interanual, en este caso eólico, aquí están graficadas, creo que son 10 zonas del país con potencial eólico, respecto de su dispersión al promedio son 20 años. Y lo que estamos viendo es que a nivel de zonas individuales, y por lo tanto uno podría pensar a nivel de proyectos individuales, la variabilidad es en torno a más o menos 20%. Pero cuando uno empieza a mirarlos como zonas agregadas, por ejemplo, en el sistema interconectado del Norte Grande, la variabilidad se reduce a más o menos 4%. Y cuando uno mira la integración de ambos sistemas, la variabilidad también no supera ese 4%, que en este caso es esa línea roja de si tuviésemos un desarrollo eólico en todas las zonas del país que tienen potencial con una capacidad instalada más o menos similar. Por lo tanto, también desde la lógica de la suficiencia, si tenemos la capacidad de ir incorporando una generación eólica más o menos distribuida en el territorio, nos va a aportar.
Y eso también se ve cuando uno ve los histogramas de generación horaria. Este es el histograma de generación horaria de toda la zona en el norte grande. El del sistema interconectado central. Y aquí vemos cómo, si uno los considera en su conjunto, ya tenemos una generación mucho más, entre comillas, estable, menos hacia los extremos. Un elemento también interesante del esfuerzo que hemos hecho hasta el momento y de lo que está pasando en el país es que no solo tenemos proyectos teóricos, entiéndase, encontrados con simulaciones numéricas como las que les mostré recién, sino que ya el sector está siendo capaz de identificar buenas zonas. Ahí lo que muestra esa figura es una estimación del factor de planta de toda la cartera de proyectos eólicos ingresados a tramitación ambiental hasta diciembre del 2012. Y va desde 6-7% de factor de planta hasta, y aunque no lo crean, bueno, algunos saben, hay un proyecto operativo en Chile que tiene un factor de planta parecido a eso, hasta más de 40%. Y si uno hace un corte tratando de colocar un número para definir qué podría ser un proyecto más o menos competitivo, si uno hace un corte en 30%, al menos 3.000 megawatts ya tendrían tramitación ambiental aprobada o en trámite, con potenciales factores de planta sobre 30%. Y lo otro interesante es que no parece ser que esto es el descreme, o sea, que ahí se nos acabaron los proyectos. Tanto porque el potencial que estimamos nos muestra que pueden haber del orden de 30.000 megawatts, o sea, tal vez 40.000 megawatts potencial en Chile sobre 30%, como porque el sector también está madurando, está aprendiendo a seleccionar lugares. La figura que está ahí muestra la evolución en el tiempo del factor de planta promedio de los proyectos que fueron sometidos a tramitación ambiental desde el 2006 al 2013. Y claramente notamos que hay una tendencia al alza que da cuenta de una maduración del sector, que tiene la capacidad de ir identificando nuevas zonas. Bueno, no solo todo esto nos da hoy día nos entrega algunas lecciones. La primera es que tenemos un nivel de información que nos permite hacernos, no solo nos permite abordar las preguntas de una manera distinta, tratar de generar los antecedentes de una manera distinta, sino también nos tiene una condición en la cual tenemos un nivel de conocimiento de los actores en los que podemos avanzar a encontrar la respuesta a esas preguntas que hace un rato planteaba. O sea, hoy día la pregunta es cuáles son los costos sistémicos. Como gobierno, como dije, hemos avanzado en entender el problema, tenemos herramientas de análisis, tenemos algunos resultados, pero la verdad es que como todos estos análisis son fuertemente dependientes de los supuestos que se usan. Si yo considero no que tengo una cartera de proyectos con potenciales factores de planta sobre 30% en el caso de eólico significativa, o la verdad es que no lo considero, o si realmente considero que puedo tener una expansión, por ejemplo, de proyectos geotérmicos de una capacidad significativa de algunos cientos de megawatts por año, o la tasa va a ser más lenta, todos esos elementos, y sobre todo, cuáles son los costos futuros de la evolución tecnológica, de las tecnologías tradicionales y de las no convencionales, y cuáles son los costos de los combustibles que necesariamente tal vez vamos a tener que incorporar en algunos casos para gestionar la variabilidad. La verdad es que si no está el pool de supuestos que uno puede considerar que podemos lograr resultados según los gustos de cada uno. De alguna forma, uno puede llegar hacer un análisis sabiendo desde el primer momento el resultado a partir de los supuestos que usó. Entonces, desde la lógica nuestra, de lo que nos interesa es no tener un juego, una situación en la cual estamos contrastando resultados de distintos estudios, sino sobre todo tratar de ponernos de acuerdo en cuáles son los supuestos más relevantes para hacer esos análisis, porque la discusión, o sea, porque los resultados de esa discusión es muy relevante desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. ¿Cómo estamos haciendo eso? Lo estamos haciendo a través del proceso de política 2050 y a través de la Mesa de Energías Renovables No Convencionales. Los objetivos de esta mesa han sido analizar las implicancias operacionales y económicas producto de la participación de energías renovables no convencionales sobre los sistemas eléctricos y la metodología que hemos planteado es una metodología de 2 etapas
en la cual primero analizamos ciertos escenarios de expansión óptima y después seleccionamos escenarios estresantes para los sistemas operacionales donde los analizamos en detalle a nivel operacional, con despachos horarios. Como lo relevante es que este sea un proceso en el cual al menos intercambiemos las distintas visiones y la distinta información que tenemos para encontrar los supuestos de análisis, tenemos un proceso que inició en octubre, recién pasado, y va a terminar en abril de este año, donde primero hemos convocado un taller ampliado, que fue en octubre, y estamos trabajando con rondas de trabajo de especialistas en modelación, especialistas en mercado eléctrico, y que nos están ayudando generosamente a poder tratar de identificar y ponernos todos un poco de acuerdo de cuáles son los supuestos necesarios para poder hacer estos esfuerzos y estos análisis. Como dije, ya partimos en octubre, acabamos de cerrar ayer la segunda sesión de la ronda de trabajo 1, que pensábamos que iba a ser necesario, nos iba a bastar una sesión y en realidad tuvimos que tomarnos dos. Seguiremos en diciembre, tendremos un taller con primeros resultados en enero, avanzaremos a la etapa de análisis operacional de detalle también en enero, marzo, y pretendemos tener resultados en abril del próximo año que permitan alimentar el proceso de discusión de la política 2050. También estamos plenamente conscientes que no vamos a agotar la discusión en el 2015. Probablemente en abril vamos a entregar algunos antecedentes, vamos a haber avanzado en esta discusión. Pero tal como ocurrió con los otros procesos de aprendizaje que estamos teniendo en el país para el desarrollo de energías renovables no convencionales, estamos seguros que los impactos operacionales son un tema que nos va a tener ocupado durante bastante tiempo. Muchas gracias.